aún tiene el mayor número de fallecidos si lo comparamos con los demás departamentos del nivel nacional, a pesar de mostrar una cierta desaceleración. El ritmo de reproducción del virus sigue reduciéndose lentamente desde enero a nivel nacional, pasando de 1.2 a 1.04. En realidad, lo ideal es que esté menos de 1 para poder sentir que va decreciendo el ritmo de contagio. En cuanto a las medidas adoptadas, se evalúa que éstas produjeron una reducción de la movilidad durante las últimas semanas, lo que se estima habría contribuido en generar una mejora en los indicadores epidemiológicos. Como todos y todas sabemos, a menor movilidad de las personas, también menor movilidad del virus y, por tanto, de su transmisión. Sin embargo, es importante ser conscientes que esta ligera mejora en los indicadores epidemiológicos no es un motivo o no debe ser un motivo de descuido. Por el contrario, debemos reforzar más las medidas de cuidado, las medidas de prevención, para que lo que estamos logrando, esta desaceleración en los contagios, esta reducción en los fallecimientos, sea sostenible y todos los indicadores vayan mejorando mientras estamos en condiciones de poder ser vacunados a nivel nacional. Por tanto, desde el Gobierno Nacional queremos seguir promoviendo, queremos comunicar a las empresas privadas y a las entidades públicas a que se siga implementando el trabajo remoto. Las medidas de protección personal, como el uso de mascarilla, de protectores faciales, el lavado de manos y mantener el distanciamiento físico. Asimismo, evitar las aglomeraciones y procurar estar en espacios ventilados. Esta semana también se ha implementado en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima una serie de acciones destinadas precisamente a orientar a las personas el guardar estas medidas de protección, especialmente en zonas de conglomerados económicos. Las normas aprobadas en la sesión del Consejo de Ministros del día de hoy son las siguientes. Primero, hemos aprobado un proyecto de ley que tiene por finalidad que las micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras del Estado puedan negociar sus órdenes de compra y o servicios emitidas por el sector público aplicables a operaciones menores de 8 UITs. Este proyecto será presentado al Congreso de la República en los próximos días para su debate y esperamos posterior aprobación. Además, hemos aprobado un conjunto de normas que se enmarcan dentro de las prioridades de atención de la emergencia sanitaria, entre ellas medidas de atención de los pacientes o de reforzamiento del nivel de atención, medidas de soporte a las familias, medidas de apoyos a las empresas, medidas de apoyo a los trabajadores, a los gobiernos regionales, todas ellas que complementan el proceso de vacunación que tenemos en curso. Así, en términos de la atención de la emergencia sanitaria, hemos aprobado el decreto de urgencia para fortalecer la capacidad de respuesta del personal de salud de las sanidades de las Fuerzas Armadas ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Por ejemplo, estas medidas van a permitir contratar personal CAS, brindar un seguro de vida al personal, ampliación de turnos, entre otras. Estas medidas contribuirán a mejorar la atención de la emergencia. Segundo, en lo relativo al apoyo a las familias, hemos aprobado el decreto de urgencia sobre el financiamiento del bono 600 para las 14 provincias en riesgo extremo declaradas como tales a partir del 1 de marzo. Asimismo, hemos aprobado el decreto supremo que plantea modificaciones al Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Juntos,
Con ello, daremos un mejor soporte a las familias en situación de vulnerabilidad. En tercer lugar, para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, hemos aprobado el decreto de urgencia que establece la reprogramación de los créditos garantizados con el programa Reactiva Perú y el relativo al FAE-MIPE. En cuarto lugar, hemos aprobado un decreto de urgencia para dinamizar la prestación de servicios e inversiones a cargo de los gobiernos regionales y locales ante la emergencia sanitaria producida por la COVID-19. Todo este conjunto de medidas económicas serán ampliadas por el ministro de Economía y Finanzas. En quinto lugar, para inyectar recursos al empleo temporal, hemos aprobado un decreto de urgencia que amplía el presupuesto del programa Trabaja Perú con algo más de 202 millones de soles, que generará más de 72.000 empleos adicionales. Para explicar en detalle esta iniciativa, se encuentra conmigo también el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Finalmente, respecto de la vacunación, como todos y todas ustedes saben, en el marco de los contratos suscritos por el Estado peruano, el día de hoy llega a nuestro país el primer lote de vacunas del laboratorio Pfizer. Son 50.000 dosis que son el inicio de la entrega del lote de vacunas por el contrato suscrito con ellos por un total de 20 millones de dosis. A partir de ahora vamos a recibir de este laboratorio entregas semanales, lo que nos permitirá continuar con el proceso de vacunación que iniciamos el 9 de febrero. Entonces, como les había anunciado, para ampliar las medidas de naturaleza económica y de naturaleza de promoción del empleo, voy a ceder la palabra, en primer lugar, al ministro Javier Palacios, ministro de Trabajo y de Promoción del Empleo. Adelante. Gracias, Premier. Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto de urgencia que dispone la transferencia de un presupuesto adicional para el programa Trabaja Perú por un monto superior a los 202 millones de soles, que van a permitir incrementar en 72.000 empleos temporales el escenario de empleo temporal previsto para este año. En el presupuesto inicial de apertura del programa ya había un presupuesto que permitía la generación de más de 35.000 empleos, y esto da un total de casi 103.000 empleos que van a permitir involucrar a casi 1.141 distritos, que son los involucrados en escenarios de empleo temporal focalizados por el programa Trabaja Perú. Creemos que es muy importante la iniciativa por varias razones, entre ellas la posibilidad de articular las distintas acciones que tiene los distintos sectores para poder atender necesidades de la población y a la vez generar ingresos a la población más vulnerable. Estamos en esta mirada trabajando muy cercanamente con el Ministerio de Salud para que desde los programas de empleo temporal se puedan habilitar espacios públicos para los procesos de vacunación venideros. Estamos trabajando con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para la habilitación de monumentos, restos arqueológicos, sitios de batallas, lugares de batallas que puedan ser puestos en valor a partir de estas actividades. Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura para temas de reforestación y limpieza de canales, y con el Ministerio de Ambiente para trabajar alrededor de ecosistemas que puedan ser también objeto de mantenimiento y acondicionamiento para su uso adecuado. Creemos que esta intervención va a poder dar efectivamente ingresos a la población más vulnerable, como hemos dicho, en más de 1.141 distritos, que permitirán atender las emergencias en el marco de la crisis económica que venimos padeciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. Y a continuación, el ministro de Economía y Finanzas. Muy buenas tardes con todos y con todas. Uno de los compromisos del presidente Sagasti es dejar a la siguiente administración con una economía en franco crecimiento económico, con una economía reactivada. En ese campo tenemos buenas noticias. Los datos de enero y febrero nos han confirmado en nuestra proyección de que la inversión pública en este año va a crecer por encima del 20%. Ese va a ser el principal motor del crecimiento económico de este año. Sin embargo, ese motor debe ser reforzado y en este Consejo de Ministros hemos tomado un conjunto de medidas que en conjunto cuestan 800 millones de soles para impulsar esa economía, para fortalecer la recuperación económica. ¿Cómo lo estamos haciendo? En primer lugar, dotando de ingresos a los hogares, a través del MIRIS, a través del bono 600, estamos incorporando recursos, en esta ocasión en las provincias que están en el caso extremo, a través del MIRIS también, estamos incorporando 35 millones de soles para fortalecer la alimentación y las ollas, que son muy importantes en este periodo complicado. Respecto a los trabajadores, ya Javier lo ha explicado, es una inyección de 200 millones de soles para generar empleo directo, rápido y en particular descentralizado. Exitosa. Quizá la medida más importante para las empresas es la que acabamos de tomar en este Consejo de Ministros. Como ustedes saben, una de las razones por las que la economía peruana se ha recuperado rápidamente fue la buena respuesta de política macroeconómica del año pasado. Los distintos programas Reactiva Perú, FAEMIPE, FAE Turismo, son las que explican cómo así una economía como la peruana, que se había caído en 40% en abril, llegó a crecer en 0.5% en diciembre. O sea que en diciembre pasado ya recuperamos el nivel de diciembre de 2019, un año normal. ¿Cómo se pudo conseguir eso? Porque el aparato productivo estaba casi intacto. ¿Cómo así? Reactiva Perú, FAEMIPE, FAE Turismo, etc. Sin embargo, en mayo estas empresas van a empezar a pagar sus créditos. Algunas de ellas pueden tener problemas. Este gobierno precavido está reprogramando esas deudas de Reactiva Perú y FAEMIPE para que estas empresas tengan facilidades para poder pagar su deuda en más tiempo, en lo que les tome recuperarse. Por último, estamos dando facilidades a los gobiernos locales y regionales para que usen parte del canon para actividades consistentes con la emergencia. Es una manera de reactivar también. En resumen, podemos asegurar que el 28 de julio, cuando dejemos el gobierno, exitosa, dejaremos una economía en franca recuperación. Muchas gracias. Exitosa. Muchas gracias, señores ministros. Vamos a pasar entonces a las preguntas de la prensa, empezando por TV Perú con Claudia Álvarez. Exitosa. Premier Bermúdez, muy buenas tardes. Disculpe. Exitosa. Bien, entonces en estos momentos se viene desarrollando, ya culminó la primera parte de esta conferencia de prensa en la mesa que preside Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, Waldo Mendoza, ministro de Economía,
y en este caso el ministro Javier Palacios de Trabajo y Promoción del Empleo. Anuncios importantes que ha mencionado en este caso, y vamos a continuar ahora con la ronda de preguntas. Escuchamos. ¿A quiénes se daría esta inoculación? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Precisamente uno de los temas que hemos visto en el Consejo de Ministros también es el plan de vacunación. Una cosa que queremos transmitir, una información que queremos transmitir, es que el padrón de vacunación está constituido por todas las personas mayores de 18 años. Hemos empezado con la vacunación del personal de salud, empezando por el primer nivel de atención y así todos los equipos de salud de nuestro país. Y en esta etapa ya estamos entrando hacia otro segmento de la población. Hemos evaluado todas las recomendaciones que hay en torno a la importancia de la vacunación de las personas adultas mayores, como ustedes saben, y ya se ha venido compartiendo también. Así que efectivamente parte de las vacunas de Pfizer, recordemos que son 20 millones de dosis que vamos a tener de Pfizer, van a ser utilizadas en esta población. Tenemos un plan de vacunación que establece, todas las personas somos prioritarias, pero establece una secuencia para un mejor orden. Por las características de estas vacunas, que requieren de una refrigeración particular, van a ser en una primera etapa siendo aplicadas en aquellos lugares en que ofrezcan las mejores condiciones para ello, ¿no? Entonces, pero recordemos que vamos a ir recibiendo cada semana durante el mes de marzo 50.000 dosis semanales hasta llegar a 250.000. Luego, en el siguiente mes vamos a recibir 800.000 dosis y así progresivamente hasta que se completen los 20 millones. Exitosa. Muchas gracias. Vamos entonces con la pregunta de César Zúñiga, de Exitosa. Ministro, buenas tardes. Yo quería consultarle con respecto a lo que se supo el último fin de semana respecto a la llegada de una presunta donación por parte de la farmacéutica Sinopharm cuando llegaron el lote de vacunas experimentales. Se mencionó, el lunes, a través de los ministros que estuvieron, que ya se había iniciado una indagación correspondiente. ¿Cuál es el papel, en este caso, de el Ejecutivo con respecto a este tema? Porque se trataría de donaciones que no debían quedarse en el Ministerio de Salud y finalmente fueron retirados por esta cartera. Y en segundo lugar, también quería consultarle con respecto a lo que ya se ha venido dando con respecto a las plantas de oxígeno y el convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería. Son solo 5 de 47 y en realidad, si bien es cierto, no fue, vamos a decirlo de esta forma, algo que heredó directamente a la actual gestión, sino de la pasada. ¿Qué se está haciendo directamente para que esto pueda solucionarse? Porque no puede, en este caso, esperarse más, porque como sabemos la falta de oxígeno prácticamente en todo el país es muy necesaria. ¿Qué acciones ya directas y concretas se han tomado con respecto a este tema de parte del Ejecutivo? Gracias. Exitosa. Muchas gracias. Respecto de precisamente esos reportajes en torno a unos donativos de otros bienes vinculados a la atención de la salud que se informaron este fin de semana, nosotros hemos recibido ya la información desde nuestra misión en Pekín y en realidad nos han informado que hay unas imprecisiones en estas denuncias porque se trata de material que ha sido donado por otras empresas, no necesariamente por Sinopharm, pero que fueron aprovechando el envío que venía de estas dosis que se llaman de candidatas a vacunas o vacunas experimentales, es que se hizo este envío de material que estaba conformado por 30 ventiladores, 5 ventiladores, 20 concentradores de oxígeno, 10 ventiladores bilevel, 7 ventiladores de emergencia, termómetros, trajes de protección, etcétera, por un valor de más $814.200, ¿no? En ese sentido, la información que hemos recibido nos indica que la participación de Sinopharm en el envío de estas donaciones se limitó a la venta de los productos médicos a 4 empresas chinas que fueron las que hicieron la donación al Perú. Entonces no tienen ninguna relación con los otros productos que son materia de la investigación, es decir, con las 2.000 dosis de vacunas experimentales o vacunas candidatas.
Sobre el contrato con la Universidad Nacional de Ingeniería, como hemos informado, este contrato fue suscrito antes de la gestión liderada por el presidente Sagasti y el compromiso de la Universidad de Ingeniería era dotar al Estado peruano de 47 ventiladores, de los cuales han entregado 5 ventiladores, pero hay un cronograma de entregas para completar hasta 18 en los próximos días. Hay un equipo, muchas gracias. Hay un equipo integrado del sector público, integrado por representantes de los diversos sectores liderados por el Ministerio de Salud, que precisamente está haciendo seguimiento directo para el cumplimiento de este contrato y a la vez para ver cómo es que se va a proceder con la segunda etapa de entregas que ya debería estar zanjada. Eso es lo que le podemos informar por ahora. Gracias. Exitosa. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta de Jorge Malborg de Latina. Premier, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo también a los ministros. Tengo 2 consultas, en realidad breves. La primera es sobre la postergación o la prórroga para el pago de los créditos Reactiva y FAE-MIPE, más o menos conocer de cuánto es este periodo de gracia y si es que van a modificarse las tasas, que era algo que en realidad muchas asociaciones de empresarios venían haciendo las consultas a los medios de comunicación en estos días. Su preocupación era porque ya se acerca la fecha del inicio de pagos. Y la segunda, Premier, es que en el Congreso se ha presentado un proyecto de ley de disponibilidad de AFP de hasta el 100%, y que la otra semana hay probabilidades de que el Congreso busque ponerlo en la agenda del Pleno para una eventual aprobación. En ese sentido, se va a recurrir al Tribunal Constitucional, como ya se ha hecho anteriormente, para frenar, si vale la pena esta palabra, esto que parece tener ya unos votos asegurados. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, César. Las reprogramaciones van a permitir un año más de gracia y hasta 3 años más para pagar toda la deuda. En ese año de gracia, las pequeñas empresas van a pagar las mismas tasas de interés. Para las medianas y grandes posiblemente haya una pequeña comisión, ¿no? Eso con relación a Reactiva Perú y FAE-MIPE. Respecto a las AFPs, toda medida que debilite nuestro ya débil sistema pensionario no es buena para el país. No estamos ahorrando lo suficiente para la vejez. En el caso que consideremos que la ley viola algún artículo de la Constitución, discutiremos seguramente con el presidente y en el Consejo de Ministros cómo reaccionar ante ese evento. Quiero decirles también que hoy día, además de esta buena noticia de que la inversión pública viene bien, además de esta buena noticia de que estamos inyectando recursos para reactivar la economía, debo anunciar preliminarmente que hemos tenido una colocación exitosa de bonos por alrededor de $4.000 millones, una empresa complicada en la situación financiera internacional actual. Por todos es sabido que la tasa de interés internacional está subiendo, se hace difícil colocar deudas. Aún así, gracias a la fortaleza de la economía peruana, hemos colocado a tasas bajas, vamos a anunciarlo posteriormente, $4.000 millones en un periodo complicadísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Exitosa. Vamos entonces con la pregunta de Edgar Raffo de RPP. Exitosa. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministros. Queremos consultarles cuándo se inicia el cronograma de vacunación de adultos mayores y personas vulnerables. Hoy llegan 50.000 vacunas de Pfizer. ¿Para qué población serán las vacunas que llegan hoy? Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Como les decía, que ya estamos cerrando la primera etapa de la vacunación con todo el personal médico. Inmediatamente después están, como todos saben, las personas, el personal que está en primera línea de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero vamos a hacer la vacunación en simultáneo también con adultos, con las personas adultas mayores, porque como les comentaba, vamos a empezar a recibir las vacunas Pfizer a partir de hoy semanalmente durante este mes hasta 250.000 dosis y luego progresivamente este monto va a irse aumentando. Entonces vamos a combinar la vacunación de personas adultas mayores con aquellos que están en la primera línea de los servicios básicos que se requieren para seguir cuidando a nuestra población. Muchas gracias. ¿Salvo quieran agregar algo? Bueno, muchas gracias por acompañarnos todos los miércoles. También saben que durante el tiempo en que estemos adoptando las medidas, sobre todo que el departamento de Lima esté en una situación de riesgo extremo, además de los miércoles, los días lunes y viernes, tenemos un espacio de información sobre todo para darle seguimiento a cómo va el proceso de implementación de las medidas y por eso les agradecemos porque nos ayuda mucho la difusión también de aquellos espacios, de aquellas zonas, de aquellos actos que constituyen un riesgo de que se incrementen los contagios, ¿no? Y por eso quiero finalizar esta conferencia de prensa también anunciando que a partir de ahora, a partir del día de hoy, estamos lanzando la campaña sobre el uso correcto de la mascarilla. Esto para reforzar las diversas iniciativas que desde los medios de comunicación, la sociedad civil, las entidades públicas venimos haciendo para continuar cuidándonos, porque es fundamental que sigamos adoptando las medidas de protección. El uso correcto de la mascarilla, hemos visto también en el seguimiento de la implementación de las medidas que hay muchas personas que todavía no usan bien la mascarilla. Esto lo vamos a complementar, de hecho se está haciendo a través del Plan Taita, con la distribución de mascarillas en las zonas más vulnerables, igual en las comunidades nativas, y hoy por eso queremos compartir con ustedes el spot del lanzamiento de la campaña. Todos podemos salvar vidas, todos podemos protegernos haciendo algo muy sencillo, que es ajustando bien nuestra mascarilla, cubriendo la nariz, la boca y barbilla. Entonces ponemos el spot. Vamos con el video, sí. Bien, entonces parte de lo que se viene desarrollando ya con esto culmina esta conferencia de prensa que acostumbra a brindar todos los miércoles, presidido por la primera ministra Violeta Bermúdez. Retornamos en estudio. La hora en